caracterización de usuarios. ¿Qué es eso de caracterización de usuarios? Pues con esta presentación buscamos que los municipios pues tengan una manera de cómo caracterizar sus usuarios. ¿Sí o no? Usuarios o grupos de interés. Entonces, en esta participación es para la toma de decisiones en estrategias de participación ciudadana, servicio al ciudadano, trámites, rendición de cuentas e implementación de canales electrónicos. Todo esto que yo les voy a decir a ustedes, yo tengo al final de la capacitación un ejemplo para que ustedes se den cuenta cómo es que se hace esto. Entonces continuemos. Aquí abajo hay una dirección. Esta dirección es un archivo PDF donde sale el tema de caracterización de usuarios. En ese archivo, para que ustedes lo tengan presente. Yo les comparto a ustedes esta presentación, aunque esta presentación va también a estar la vamos también a subir a YouTube, ¿sí? Lo que estamos haciendo ahorita de la videoconferencia, pero la presentación yo se las comparto a ustedes a sus correos, ¿sí? Entonces continuemos. Bueno, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Identificar las particularidades de los ciudadanos. Para eso es que vamos a hacer la caracterización. Y la vamos a segmentar en grupos que compartan atributos similares. ¿Para qué? Para un buen diseño o adecuación de la oferta institucional. Ahí en la oferta institucional es la oferta que presenta el municipio a su ciudadanía. O sea, los servicios que ustedes les prestan a los ciudadanos. Establecimiento de una estrategia de implementación o mejora de canales de atención. Mejora de canales de atención serían la instalación presencial de ventanillas únicas o virtualmente de internet, de chat, de foros. Sigamos, el diseño de una estrategia de comunicaciones e información para la ciudadanía. El diseño de una estrategia de rendición de cuentas. Rendición de cuentas. Implementación de mecanismos de participación y adecuada implementación y evaluación de políticas públicas. Vuelvo y les comento, ahorita vamos a ver un ejemplo ya más tangible para asentar más esta teoría. Se van a dar cuenta. Entonces, para realizar un ejercicio de caracterización se deben seguir 7 pasitos. Identificar los objetivos y el alcance. Y establecer un líder. Identificar las variables o niveles de desagregación. Debemos priorizar las variables. En el 5º paso, identificar mecanismos para recolectar información. En el 6º, automatizar la información. Y en el 7º, publicar la información. Vamos a ver cada uno de estos pasos. Empezamos. El primero, identificar objetivos y alcances. Cuando yo quiero hacer un nuevo trámite o prestar un servicio a los ciudadanos, entonces ¿yo qué debo hacer? Debo caracterizar la población, ¿sí? Entonces, como existen varias políticas para yo caracterizar esos usuarios, esas políticas son el servicio al ciudadano, los trámites, gobierno en línea, rendición de cuentas y participación ciudadana, ¿sí? Entonces, se recomienda que la entidad, en este caso la alcaldía o la gobernación de Cundinamarca, genere un objetivo general. Y ese objetivo general van a salir unos objetivos específicos. Y arranco con el ejemplo. Objetivo general. Esto es un ejemplo que sale del texto de caracterización de usuarios a nivel pues, nacional que difunden por todo el país. Dice, necesitan
Identificar las características, intereses y necesidades de las madres cabeza de familia del área rural del municipio del Guamo, Tolima, para implementar un nuevo servicio que aporte a la generación de ingresos del hogar y a diseñar de forma adecuada acciones de diálogo en el marco del proceso de rendición de cuentas. Si se dan cuenta, aquí el objetivo general que se pretende, ¿sí?, es implementar un nuevo servicio para generar ingresos a los hogares de las madres de cabeza de familia, por un lado. Y por el otro, diseñar una forma de diálogo. ¿De diálogo para qué? Para que ellas puedan interactuar en el tema de rendición de cuentas. Entonces es un objetivo, ¿sí?, que ellos inducen para ver si lo pueden hacer. Para ello deben caracterizar su población de madres cabeza de familia. Y los objetivos específicos. ¿Qué se pretende? Identificar las características demográficas de mujeres de cabeza de familia en el área rural de que ya hablamos. Identificar las preferencias por canales de atención y posibilidad de acceso a canales electrónicos. Es decir, tenemos que investigar para ver por qué medios podemos nosotros llegar a ellos utilizando canales presenciales o electrónicos. Para eso debemos estudiar la población, ¿sí? Diseñar acciones de diálogo presencial, ya lo comenté, y diseñar acciones de diálogo virtuales en el tema de conectividad con Internet. Entonces, se propone un objetivo general con unos objetivos específicos. Entonces, se pretende ya caracterizar a ese grupo. De eso se trata. Con ese ejemplo. Continuemos. Listo, el segundo paso que decía ahí era establecer el líder. Resulta que para este caso, el líder debe ser un grupo de trabajo interdisciplinario de la alcaldía o la dependencia responsable, la que esté a cargo del tema que se plantea. ¿Ya? Eso es establecer un líder, el líder de ese objetivo que se pretende. Tercero, establecer las variables y niveles de desagregación de la información. Aquí tenemos que identificar las variables. En la siguiente diapositiva, por eso es tan importante que yo quiero que ustedes tengan esta presentación. En la siguiente diapositiva vemos qué tipos de variables hay y qué integran esas variables. Las vamos a ver. Esto es uno de los temas más importantes para caracterizar los usuarios, es decir, definir esas variables. Y estas son las variables. Ahí. En rojito las variables geográficas, verdecito demográficas, con un púrpura intrínsecas y el azul comportamentales, de comportamiento. Entonces, esos son los tipos o categorías de variables que existen. Las geográficas, una variable es la ubicación, y ahí al ladito hay un ejemplo. Áreas urbanas o rurales, municipios, ciudades capitales, veredas, resguardos, etcétera, etcétera. Esa es una variable geográfica. Otra variable geográfica, el clima. Frío, templado o cálido. No hay problema ahí. Variables demográficas. Es importante, vuelvo y les recalco, identificar el tipo de variable para caracterizar a mis usuarios. ¿Ya? Demográficas, tipo y número de documento, cédula de ciudadanía, tarjeta de identidad si es menor de edad, listo. Edad, la edad puede ser de 1 a 5 años, de 6 a 12 años, de 12 a 18 años, etcétera, etcétera. El sexo, masculino o femenino. La actividad económica, si es estudiante, ama de casa, empleado, empresario, trabajador independiente, etcétera. O por otra parte, si es ingeniero, arquitecto o médico. Estamos caracterizando usuarios. La siguiente, estrato socioeconómico. El estrato socioeconómico, sí, viene dado para el cobro de los servicios públicos. De eso, pues hay estrato 1, 2, 3, 4, 5 y 6. En los municipios creo que hay hasta estrato 3 o 4, ¿sí? Pero va de acorde con la tarifa de los servicios públicos en cada uno de los municipios.
estrato. Escolaridad, si tiene primaria, secundaria, universitaria, especialización, maestría, doctorado. Vulnerabilidad. Esta, mucha gente me hacía preguntas, ¿qué es? Pues miren, ahí está, vulnerabilidad, que si son madres de cabeza de familia, personas con discapacidad, personas con problemas de salud, personas en situación de desplazamiento, víctimas de la violencia, reinsertados, mujeres embarazadas, vulnerables. Esa es una variable demográfica. En este caso, de nuestro ejemplo de las madres cabeza de familia, existe esa variable de vulnerabilidad. Listo. Régimen de afiliación, eso está. Puntaje del SISBEN, lo tenemos en la gran mayoría de los municipios por usuario. El tamaño de la familia, pues cuántas personas integran el núcleo de familia. El estado del ciclo familiar, otra que me hacían pregunta, ¿eso qué es? ¿Esa variable demográfica qué es? Pues que si es soltero, o está en unión libre, casado, sin hijos, casada con hijos, sin hijo independiente, viudo, etcétera, etcétera. Lenguas o idiomas. ¿Por qué lenguas o idiomas? Nuestra lengua es colombiana, pero hay muchos municipios que tienen otra lengua, como por ejemplo en La Guajira, el quechua, ¿sí? Entonces también se disgregan ahí. Nosotros no tenemos mucho problema por eso. Y los ingresos que vienen dados en salarios mínimos mensuales legales vigentes, ¿sí? Entonces ese es el tipo de variables demográficas. El tipo de variables intrínsecas. Por ejemplo, de intereses. ¿Cómo? ¿Qué deportes les gustan en general a sus usuarios de caracterización? Actividades familiares, entretenimientos, ejecución presupuestal, bueno, etcétera, etcétera, de los intereses. Bueno, lugares de encuentro. Salones comunales, parques, cafés, clubes, medios de comunicación, sitios y portales web, foros, redes sociales. Acceso a canales. Aquí también nos piden acceso a canales para esas personas o madres cabezas de familia. Acceso a canales pueden ser por internet, telefonía móvil, telefonía fija, fax, redes sociales, televisión o ser de manera presencial. Uso de canales. Internet, telefonía, televisión, puntos de atención, ferias de servicios, foros, conversatorios, correo postal, redes sociales. Acceso a canales es diferente a uso de canales. ¿Ya? Conocimientos. Ojo con este conocimientos. Sin conocimiento del servicio. Consciente de la existencia del servicio o usuario del servicio. Entonces, ahí también disgregamos a esas personas. Y las variables de comportamiento. Está la primera, niveles de uso. Es un usuario potencial, es un usuario que es un ciudadano que interactúa con la entidad por primera vez o es un usuario habitual. ¿Listo? Eventos de ese comportamiento. Pueden ser eventos que el usuario en vacaciones, de funciones, nacimientos, etc. Y beneficios buscados, pues los beneficios que pueda tener ese tipo de usuarios, como puede ser la amabilidad, conveniencia, oportunidad, cobertura, accesibilidad. Ojo, este tipo de variables es las que utilizamos nosotros para nuestra caracterización de usuarios. Ahorita yo asiento más con un ejemplo, con el ejemplo que venimos dando de las madres cabezas de familia. Se van a dar cuenta del porqué. Digamos. El cuarto punto, después de que identificamos las variables, el cuarto punto es priorizar esas variables. ¿Sí? Tenemos que priorizarlas. Para eso existen varios criterios de priorizar variables. Esos criterios son relevantes, variables relevantes, económicas, medibles, asociativas y consistentes. Entonces aquí hay ejemplos de variables. Por ejemplo, una variable relevante. No se les olvide que ya vimos qué tipos de variables hay. Ahora las vamos a priorizar. El ejemplo dice, para variable relevante, relacionadas con el objetivo de la caracterización y aportan el cumplimiento de los objetivos del ejercicio. Entonces, una variable relevante, por ejemplo,
se toma como propuesta esta iniciativa. Evaluar viabilidad de abrir un punto de atención presencial en el centro de la ciudad. Eso es una variable relevante. Las variables relevantes para esta iniciativa serían el lugar de residencia de los usuarios, sí o no, que no queden tan lejos. El lugar de trabajo también podría ser una variable relevante, o las preferencias por canales, si podemos hacerlo de manera de ir allá o comunicarnos vía electrónica. Y unas variables que no son relevantes para esta iniciativa serían la cantidad de hijos que tiene el usuario. En este caso no me serviría a mí como variable relevante, o el estado civil, tampoco. ¿Sí? Entonces miren que ahí vamos catalogando ya las variables. Sigamos. Variables económicas. Es aquellas que están disponibles a un costo razonable. Entonces, la iniciativa, ejemplo, la iniciativa, evaluar el impacto de la política educativa en las principales ciudades del país, por ejemplo, ¿sí? Entonces, unas variables económicas que tendrían que influir acá en esta iniciativa son los niños matriculados, lógicamente, evaluar el impacto de la política educativa, niños matriculados, profesores por alumnos, importante, y el resultado de las pruebas saber. A ver cómo les va a los niños, evaluar el impacto de la política. Y una variable no económica sería cantidad de horas semanales impartidas sobre matemáticas, físicas, etcétera, etcétera. ¿Sí? Bueno, continuemos. Eso en cuanto a variables económicas. Variables medibles, que se pueden observar o medir para cada usuario o ciudadano. Entonces, la iniciativa en este ejemplo sería becas para el posgrado en el exterior. Entonces, tenemos la población, jóvenes entre 22 y 27 años, variable demográfica medible, y ya vemos que ya, por ejemplo, otros rangos de edad ya no vienen para este tipo de iniciativa. Entre 22 y 27 años que sean egresados, además de que esos alumnos deben estar egresados para recibir la beca en el exterior. Entonces, los no egresados también se descartan. Entonces, los egresados entran a un programa universitario de escogencia. Eso también es una variable demográfica medible, ¿ya? Y ellos son los que optan por la beca en el posgrado en el exterior. Entonces, miren que ahí catalogamos ese tipo de variable medible. Digamos, variables asociativas que deben permitir realizar segmentaciones. Por ejemplo, la iniciativa de campañas de salud preventiva, población, géneros, masculino o femenino, ¿sí o no? Ojo que ahí segmentamos. Entonces ya viene por el masculino. O sea, una variable demográfica ahí sería el sexo, masculino o femenino. Entonces viene el género, hombres. Y viene después clasificación por edad y rangos de edad. Entonces, enfermedades asociadas a hombres por edad. Lo mismo por el otro lado. Mujeres. Clasificación por edad, mujeres. Rangos de edad de enfermedades asociadas a mujeres por edad. No es lo mismo catalogar el tipo de enfermedad de un adulto hombre a una adulta mujer, porque de pronto son distintas. Pueden coincidir, pero son distintas. Entonces, por eso se disgrega, ¿sí? Se disgrega. Eso en cuanto a variables asociativas. Y en cuanto a variables consistentes, son las variables que no cambian o permanecen en el tiempo. Y aquí hay dos ejemplos para saber qué variables son consistentes. Por ejemplo, la iniciativa número 1, registro de empresas en el registro único tributario, el RUT, famoso RUT. Entonces, ahí tenemos datos de registro, el NIT, y la dirección o ubicación. La dirección o ubicación, en este caso, para el registro de empresas en el RUT, va a ser una variable consistente porque es muy difícil que cambie de dirección, ¿ya?
Pero en el caso de la iniciativa número 2, registro de familias desplazadas, ¿sí? Cuando nosotros ponemos también la variable dirección de ubicación, en este caso no va a ser una variable consistente porque el mismo nombre lo dice, ¿sí? Por la condición de desplazamiento de la población objetivo, que son las familias desplazadas. Entonces, en este caso, no sería una variable consistente. Entonces, para el análisis de esas variables, debemos tener en cuenta el tipo de esta variable consistente. Y para eso, hay un cuadro resumen. Pónganle cuidado. Yo tengo la presentación en PowerPoint, que es esta que estamos viendo, y más tardecito les voy a dar el ejemplo en un archivo Excel donde están todas estas fichas llenadas para que ustedes se los lleven de referencia. ¿Sí? Entonces está la teoría en PowerPoint, que es lo que estamos viendo, y ya la práctica de esta teoría en Excel, para que asentemos la teoría. Continuemos. Después de que priorizo las variables, le doy la identificación de mecanismos para la recolección de información. Hay ciertos mecanismos que utilizamos para nosotros poder caracterizar esa población. Puede ser por medio de encuestas, que creo que es la más utilizada, por medio de información recolectada en los puntos de atención o servicio al ciudadano, es decir, la gente que atiende en las alcaldías o en la gobernación a los usuarios, al pueblo, a la ciudadanía, es la gente que está enterada de cierta información de esos ciudadanos que van por el servicio. Hay buzones de sugerencias que se colocan en los puntos de atención, en muchas partes los hay. Acá en la gobernación lo hay en las ventanillas y a las entradas de cada secretaría. Hay registros administrativos. Los registros administrativos son los expedientes de nosotros, los usuarios, que están archivados, digamos, en la alcaldía. ¿Sí? Nuestras hojas de vida prácticamente. ¿Ya? Grupos locales. Esa es una técnica cualitativa para recolectar información y reunir a la gente para que se hable sobre ese tema que se quiere, pues, focalizar y pues lleguemos a una conclusión. Experimentos de usuarios. Aquí se les da a las personas, se les entrega un servicio para que ellos pues se den cuenta de cómo funciona ese servicio y las personas que estén observando tomen nota de ello. Y la observación directa. Entonces se cae por su peso, la observación directa. Entonces esos son los tipos de identificación de mecanismos para la recolección de información. Ahí está la fichita para definir las variables. Ahorita vemos esto con más detenimiento. Entonces está la fichita para identificación de mecanismos de recolección de información. Ojo, algunas variables las podremos tener. Por ejemplo, si queremos un servicio para los mismos usuarios de la alcaldía, nosotros ya tenemos que la variable de edad ya la tenemos, están dando nuestras hojas de vida. Entonces no tenemos que hacer encuesta ni nada porque esa variable ya existe. Por ejemplo, los estudios de esos usuarios, esa variable también la tenemos, está en la hoja de vida de los usuarios. Y así sucesivamente. Eso por ese lado. Entonces, no, 16. Y la sexta, bueno, me faltando la sexta, automatizar la información y establecer grupos o segmentos de ciudadanos, usuarios o grupos de interés con características similares. Dense en cuenta que esto es otra fichita, esta otra fichita, ya vemos cómo se llena. ¿Listo? Ya viene todo el estudio que hicimos de variables y después de que la clasificamos las variables, las palpamos aquí. Y aquí es donde vamos a escoger las más importantes o las menos. Y por último, para nuestro caso, es divulgar y publicar la información.
Cuando yo caracterizo mis usuarios, debo publicar esa información, ¿sí o no?, a todas las dependencias y responsables de los procesos, para facilitar y mejorar la toma de decisiones y diseño de intervenciones. Entonces, des en cuenta una cosa, ahí están los 7 pasitos para la caracterización de usuarios. Voy a darles el ejemplo. El ejemplo es clave. Entonces voy a dejar de compartir y voy a compartir ahora el ejemplo. Está en el escritorio. Les voy a compartir ahora acá está. ¿Ven el Excel? ¿Están viendo el Excel? ¿Sí? Sí. Bueno. Primer fichita. No, pero ellos lo están viendo allá. Aquí no lo estamos viendo. Allá ellos lo están viendo. Esperen que yo lo salimos de aquí. Ya. Ellos lo están viendo y aquí lo estamos viendo. Listo. Guía para la caracterización de usuarios de las entidades públicas. Esta es la primera ficha. Si nos damos cuenta, hay 4 fichitas. Aquí abajo están 1, 2, 4. Esta que está acá es la guía. Esta que está acá es otra fichita que ahorita les muestro. Entonces, está la guía para la caracterización de usuarios de entidades públicas. Entonces, aquí señalé el tipo de población que va a caracterizar. Entonces, de acuerdo al objetivo que nosotros planteamos, sí vamos a señalar el tipo de población a caracterizar. Acá está. Acá está. El tipo de población a caracterizar son personas o grupo de personas. ¿Por qué? Porque nuestro objetivo general es identificar las características, intereses y necesidades de las madres, cabezas de familia del área rural del municipio de X, para implementar un nuevo servicio que aporte a la generación de ingresos del hogar. Un nuevo servicio que aporte a la generación de ingresos del hogar. Eso queremos para ese tipo de población. Y también queremos que diseñarles a ellas una forma de diálogo para el proceso de rendición de cuentas. Entonces, miren que ese objetivo lo queremos nosotros implementar. Entonces, para eso debemos caracterizar ese tipo de usuarios, que son las madres cabezas de familia. Entonces, aquí está, grupo de personas, porque también hay empresas, entidades públicas, otros tipos de organización. Por lo general, los más utilizados para la caracterización de usuarios son personas o grupos de personas. No se nos olvide que a ellos son los que les prestamos el servicio. Entonces, si a ellos les estamos prestando el servicio, pues son nuestros ciudadanos. Entonces, como ya tengo el objetivo y ya les leí a ustedes los objetivos específicos, por ejemplo, vamos a identificar las características demográficas de las mujeres cabezas de familia. Vamos a identificar. También vamos a identificar las preferencias por canales de atención y posibilidad de acceso a canales electrónicos. Vamos a diseñar acciones de diálogo presencial y vamos a diseñar acciones de diálogo virtuales para el proceso de rendición de cuentas. Si yo tengo la ficha número 1, esta, y tengo mi objetivo planteado, porque voy a empezar a hacer un nuevo servicio, entonces aquí, en la política del servicio al ciudadano, marco con X, diseñar o implementar un nuevo servicio. Eso lo voy a hacer. Voy a diseñar o implementar un nuevo servicio. Y voy a adecuar o implementar canales de atención. Eso también lo voy a hacer. ¿Sí o no? Eso también lo voy a hacer. Los demás no voy a adecuar la oferta institucional, no voy a adecuar los arreglos institucionales, no voy a adecuar procesos y procedimientos, no voy a adecuar e implementar procesos de cualificación de servidores públicos. No, señor. Voy a diseñar un nuevo servicio y adecuar o implementar ese nuevo servicio
con canales de atención en cuanto al servicio al ciudadano. Participación ciudadana y rendición de cuentas. Entonces aquí, diseñar acciones de diálogo presencial y virtual en el marco del proceso de rendición de cuentas. Eso está enmarcado en los objetivos específicos. Eso es lo que voy a hacer yo para que los ciudadanos o esas madres cabezas de familia participen en la rendición de cuentas. ¿Listo? Voy a crear un nuevo trámite que voy a identificar características generales de la población, objetivo de trámites y servicios para el SUIT. Claro, si yo voy a hacer un nuevo trámite y o servicio, debo subirlo al SUIT. ¿Sí? Y en el tema de gobierno en línea, voy a adecuar la implementación de sistemas y tecnologías de información. Para eso, debo saber en qué estado están las madres cabezas de familia. ¿Listo? Entonces, en esta ficha, yo ya identifiqué los objetivos del servicio de caracterización. Esta es una ficha que nos dan para que nosotros nos guiemos de una manera mejor, ¿sí? Para caracterizar esos usuarios al trámite o servicio que les vamos a ofrecer. Al nuevo trámite o servicio. Puede ser nuevo, pero también puede ser uno que ya esté. Por ejemplo, la oferta institucional de cada alcaldía ya está, pero la voy a adecuar. Este es el primero, el servicio al ciudadano, adecuar la oferta institucional. Pero como en este caso yo estoy dando el objetivo de un nuevo trámite, pues resulta que aquí ya lo escogí. ¿Ya? Para esto, para llenar esta fichita, está el grupo interdisciplinario, el líder que dijimos antes. ¿Sí? Deben tener claro el objetivo que se va a hacer para caracterizar los usuarios, lógicamente. ¿Sí? Por ejemplo, para prestar yo el servicio del SISBEN, debo caracterizar los usuarios que están en el SISBEN, que pertenecen al SISBEN. Ya debo caracterizarlo, lógicamente. Eso nosotros no lo tenemos. Ni en la gobernación ni en las alcaldías está. Pero la ley no lo obliga. No se les olvida a ustedes, aquí voy a hacer un paréntesis. No se les olvida a ustedes que caracterización de usuarios pertenece al componente de servicios de gobierno en línea. Entonces, gobierno en línea tiene 4 componentes. Uno de los componentes es servicios. Y el componente de servicios, uno de sus logros es caracterización de usuarios. Por eso es la charla. ¿Sí? Es el logro de caracterización de usuarios. Cuando nosotros nos vengan a preguntar, ¿usted tiene caracterización de usuarios? Nosotros les vamos a mostrar estas guías que yo les estoy dando, porque estas aterrizan lo que es la caracterización de usuarios. Sí, me van a decir, sí, ingeniero, pero nosotros sabemos cuáles son los usuarios. Pues todos lo sabemos. Yo también sé a cuáles usuarios presto el servicio, eso lo sé. Pero la ley me obliga a mí a que yo los caracterice. Esa es la diferencia. Aunque yo sé cuáles son mis usuarios, no los tengo caracterizados. ¿Sí? Entonces, la guía de caracterización de usuarios, ahí está. Va la fichita 1. Vamos con la fichita 2. Aquí está la priorización de variables. Esta sí es de mutuo acuerdo con el grupo interdisciplinario que está caracterizando esos usuarios para lograr esos objetivos. Por ejemplo, geográfico, madres cabeza de familia, estamos hablando del ejemplo. Ubicación, relevante, sí. Importante, económicamente, sí. Medible, sí. Asociativo, sí. Consistente, sí. Entonces, la ubicación es una variable que debo tener en cuenta. ¿Sí? La ubicación. La edad y el sexo, lógicamente. Madres cabeza de familia. Debo saber qué edad tienen. Bueno, y el sexo sí va por obvio, femenino. Y la edad. Hay madres cabeza de familia muy sardinas. Hay madres cabeza de familia pues ya un poquito mayores. Entonces la edad ya se ve como que la estamos enfocando en ciertas edades. Los ingresos. También debo saber cuánto ganan esas madres cabezas de familia, porque eso da un objetivo.
Pues es un trámite o servicio que voy a prestar para generar más ingresos a esas madres cabezas de familia. ¿Sí? La actividad económica, lógicamente también, si la madre cabeza de familia es estudiante, si es ama de casa, si es que trabajadora, no sé, social, qué sé yo. El puntaje del CISBEN, también, lógicamente, eso me da mucho que ver en el tema de este objetivo de madres cabezas de familia. El tamaño familiar, pues no es muy notorio, son las madres cabezas de familia. El estado del ciclo familiar tampoco me interesa porque el estado del ciclo familiar es si soltera, casada, viuda. No me interesa, madre cabeza de familia. El nivel académico así, el nivel académico sí viene incluido con los idiomas y es qué nivel académico tiene. La gran mayoría de ellas no son universitarias, tienen bachillerato, pero no tanto, ahorita vemos, ¿sí? ¿El porqué de esto? Y el idioma, pues el idioma nuestro, ¿no? El colombiano, el español, aunque no se olviden que también tenemos grupos de indígenas. De intereses tampoco nos concierne mucho esa variable. Los lugares de encuentro tampoco, pero lo que es acceso a canales y uso de canales, por supuesto, porque estamos proponiendo más canales para esas madres cabezas de familia. Y los niveles de uso es una variable que yo tengo, no se les olviden los niveles de uso que ya la vimos, y en eventos no necesito nada. Los niveles de uso es cada cuánto utiliza esa madre cabeza de familia X servicio, un nivel de uso. Entonces, miren, en esta tablita catalogué yo, prioricé mis variables. Hay una que se llama niveles de uso. Esa es una. Estas dos las convertí en una, que son los canales. Lo que es idiomas y nivel académico también los convertí en una. Las variables importantes: el puntaje del sistema, la actividad económica, los ingresos y la edad y el sexo en una, y la ubicación también. Vamos a ver el porqué. Esto tiene su lógica. A medida que vamos viendo, tiene su lógica. Voy para la ficha número 3. Identificación de mecanismos de recolección de información. La otra tablita que vimos. Póngale cuidado, esta viene de acá. Lo que es la edad y el sexo, los catalogué en uno, que son los verdecitos, están acá. Sexo. ¿La entidad cuenta con la información relacionada con la variable encontrada? Sí. Ellos saben qué sexo y qué edad tienen las madres cabezas de familia. Nosotros, mejor dicho. Nosotros. Ingresos. No sabemos. Entonces se hace un grupo focal. Ya les expliqué que es un grupo focal. Más sin embargo, reunimos las madres cabezas de familia, un tamaño de muestra pues significativo, y pues mediante charlas ellas nos van más o menos a mostrar qué ingreso tienen ellas, que debe ser muy bajo, lógicamente. Madres que son desplazadas, madres cabezas de familia. Entonces, pues el ingreso debe ser muy, muy corto. Entonces, para eso hacemos un grupo focal, con ella nos reunimos y de ahí sacamos cuánto es el ingreso de esa población. El puntaje del sistema, sí lo tenemos. Ese sí lo tenemos. El nivel académico también lo tenemos, de las familias. Eso es un ejemplo, ¿no? La actividad económica, no sabemos a qué se dedican, eso lo hacemos mediante una encuesta. No se les olvide que esto ya lo vimos. Aquí están. Encuestas, información recolectada en puntos de atención, buzones, registros, grupos focales, experimentos de usuarios, observación directa. El acceso a canales, no lo tenemos. Y esa es una información recolectada en los puntos de atención o al servicio ciudadano. ¿Y ven de dónde salió ese acceso a canales? De allá donde atienden ustedes a esas madres cabezas de familia. Los niveles de uso, mediante encuestas, cuántas veces han ido a que tomen ese servicio, y la ubicación, mediante encuestas. Debemos saber dónde viven, porque ojo que el objetivo dice madres de cabeza de familia rurales. Rurales. ¿Listo? Aquí dice, en caso de no tener la información de la entidad,
¿qué mecanismos debemos acudir? Ya tenemos los mecanismos, ya se los mostré. Y por último, la fichita de la caracterización. La entidad u dependencia que va a regular ese objetivo es la unidad de generación de ingresos y reducción de la pobreza. Y el objetivo de la caracterización, otra vez se los leo, identificar las características, intereses y necesidades de las madres cabeza de familia del área rural del municipio de Guamo, Tolima, para implementar un nuevo servicio que aporte a la generación de ingresos del hogar y a diseñar la forma adecuada de acciones de diálogo de esa población para el proceso de rendición de cuentas. Entonces miren acá, el segmento, o sea, segmenté lo anterior, y el segmento para mí fueron que se encontraron 20.590 mujeres cabeza de familia del área rural de Guamo, Tolima. Ese es el segmento. Ingresos, como lo dice, un grupo vocal. El promedio de ingresos mensuales es de 1.2 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Se llegó a esa conclusión, tanto nosotros como las madres cabezas de familia. El puntaje del sistema, ya lo tenía. El puntaje del sistema, el 42% de las mujeres del área rural pertenece a los niveles 1 y 2 del sistema. El nivel académico, que fue por encuesta, el 50% de las mujeres del área rural son bachilleres y el 25% de las restantes culminaron primaria. O sea, tenemos un 25% de población analfabeta. Ahí veo. La actividad económica, el 12% son trabajadoras independientes, el 21% amas de casa, el 5% estudiantes y el 1% de esa población es la pensionada, no más. Acceso a canales. El 40% de las mujeres del área rural tienen acceso a internet las 24 horas del día. El 40%. Todo el 100% de la población tiene acceso a telefonía. La telefonía rural. Bueno, eso sí, es muy normal que hoy en día estemos al 90 o 100% en muchas redes del país. Bueno, pero acceso a canales también ya tenemos una estadística, ya está. Y la última es el nivel de abuso. Este también lo teníamos. El 38% de las mujeres del área rural interactúa con la entidad una vez al mes. O con la alcaldía una vez al mes. Y el 62% de las mujeres del área rural interactúa con la entidad una vez cada 3 meses. ¿Sí? Los niveles de uso. Esto también lo sacamos de las mujeres, que ellas fueron mediante una encuesta y nos dijeron si utilizaban o no utilizaban los servicios. Entonces miren que hay un formato de caracterización. ¿Ya? Estas 4 fichitas son las que a nosotros nos piden para el tema de la caracterización de usuarios, que ya se las acabo de mostrar. ¿Listo? Por otro lado, voy a minimizar acá. Por otro lado, si yo entro a la página de la Gobernación de Cundinamarca, al sistema de gestión de calidad de la Gobernación de Cundinamarca, que es el Sistema Integral de Gestión y Control, que es este, y yo le doy clic aquí, me dice que yo puedo entrar con un usuario que es consulta y con una clave que es consulta Cundi. Bueno, yo en este caso entro como un usuario, pero yo puedo entrar así también, con consulta y con consulta Cundi. Le doy iniciar gestión. Aquí en documentación está el listado maestro de documentos, de los documentos de la gobernación. Voy a buscar los documentos que tengan que ver con caracterización. Le doy buscar. ¿Por qué estoy haciendo esto? Porque aquí hay una caracterización de la poblacional de la persona natural que está hecha por la Gobernación de Cundinamarca y es un modelo de encuesta. Mírenlo.
Es un modelo de encuesta que se puede aplicar también en las alcaldías. Sector Gobernación de Cundinamarca, sector económico y crecimiento sostenible, caracterización de personas naturales, y aquí va el tipo de identificación, la expedición, los nombres, el apellido, el email si tiene, el tipo de sangre, el estrato. Ojo, hay unas que tienen un asterisco. Esas son obligadas. Hay otras que no son obligadas, por ejemplo el email. La gran mayoría de gente no tiene email, pero sí tiene primer apellido, pero sí tiene nombre, pero sí tiene un documento de identificación. ¿Ya? Sí tienen EPS. Y si no tienen, pues aquí lo hacen saber. Están afiliados a riesgos profesionales, están afiliados a pensiones, están en el país y lugar de residencia y contacto, el tipo de población, aquí están todos los tipos de población, todos los tipos de población. Aquí está la actividad económica e ingresos, ¿sí? Aquí está la actividad de la organización, si es que trabaja para alguna organización. Bueno, y así sucesivamente. Esta es una ficha que ustedes pueden encontrar en la página de la gobernación, que les puede dar a ustedes como una base para que ustedes hagan una encuesta para su caracterización de usuarios. Realmente nosotros nos basamos mucho en las encuestas, ¿sí? Para hacer este tipo de caracterización de usuarios para cualquier trámite y servicio. Miren una cosa y vuelvo y les digo, qué pena ser tan repetitivo con ustedes, pero vuelvo y les digo, que no se nos olvide que eso de trámites y servicios esto de caracterización de usuarios, ¿sí? Es para el diseño de estrategias de participación ciudadana, para servicio al ciudadano, para trámites, para rendición de cuentas e implementación de canales electrónicos. A raíz de que yo debo prestar ese tipo de esas son las políticas para la prestación de trámites y servicios a mis ciudadanos. Cuando yo voy a hacer un objetivo de estos, debo caracterizar a mis usuarios. Y ahí están, estrategias de participación ciudadana, por medio de canales electrónicos, por medio de su página web. Servicio al ciudadano. ¿Qué servicios les prestamos al ciudadano? ¿Qué trámites le podemos prestar al ciudadano? ¿Qué canales le ofrecemos para el tipo de rendición de cuentas y la implementación de canales electrónicos? Ahí está. A eso se debe la caracterización de usuarios. Entonces, mis queridos amigos, eso es lo que los quería comentar hoy. Creo que está un poco bien, pues, expedita de cómo podemos nosotros ya empezar a hacer nuestra caracterización de usuario. Yo lo haría en los temas donde yo presto más trámites y servicios. Porque, digamos, si yo tengo un trámite en la alcaldía que es el impuesto predial, un trámite que hace la gente que tiene predios, yo debo tener caracterizada la gente para que hace esos trámites y los servicios. ¿Por qué? Porque es que en el día de mañana que me digan a mí, bueno, ¿qué trámites y los servicios prestan aquí más en la alcaldía? Y yo diga que prestamos el servicio del trámite muy bueno, que es el pago del impuesto predial. Entonces la pregunta viene a un nada, ¿sí? Y tienen la caracterización de usuarios para la prestación de ese trámite, que es muy bueno. Entonces eso es lo que me van a pedir. Y eso es lo que yo tengo hecho aquí, mediante un ejemplo. Entonces, ya de aquí para adelante, pues yo creo que cualquier ya cosa más puntual o tema más puntual, estamos con gusto acá en el piso séptimo de la gobernación para prestarles el servicio. Pero yo lo que les quería hacer llegar a ustedes, señores líderes, es cómo yo hago una caracterización de usuarios. Aquí está hecha. El cómo ya lo sabemos. Ya el tipo de servicio o trámite que ustedes pues vayan para caracterizar usuarios, ya pues
Eso ya es de cada cual. Ya es un grupo interdisciplinario que se reúne, etcétera, etcétera. Pero así es la manera como se hace. Compañeros, muchas gracias. Preguntas por el chat, por favor. Bueno, hay una pregunta que me están enviando ahí. Agradecería inmensamente nos enviaran las diapositivas con los cuadros de Excel. Sí, se las voy a enviar. Esos dos archivos se los voy a enviar. Tanto la presentación como el ejemplo de caracterización. No se les olvide que esa caracterización de usuarios debe tener esas 4 fichitas. Sí, que están en el Excel, porque esas son las que me van a pedir. Es decir, esa es la evidencia de mi caracterización de usuarios. Además, además de las encuestas que yo tenga, ¿no? Porque, digamos, hay mucho tipo de información que tiene que ver con las variables que yo ya tengo. Yo ya tengo, pero hay otro tipo de información que no tengo. ¿Sí? Me preguntan, en un municipio de sexta categoría, ¿qué personas se pueden caracterizar? Ojo, sexta categoría, municipios pues pobrecitos, muy pobres. Entonces, ¿yo qué digo? Digamos, allá hay trámites o servicios que ustedes prestan. Ya hay trámites o servicios que son más, los que más se hacen, ¿sí? Los que más prestan ustedes a su comunidad. Aunque ustedes, bueno, les digo, aunque ustedes ya saben qué tipo de población es a la que prestamos el servicio, nosotros debemos dejarla caracterizada. ¿Ya? La ley no lo exige. Es un logro del componente de servicios, es un logro del componente de servicios de la estrategia de gobierno en línea. Y ese logro, ¿sí? Si nosotros lo tenemos caracterizados 2, 3 tipos de población en X o Y trámite, ¿sí? Lo tenemos, eso nos va a subir el índice de gobierno en línea, porque nosotros estamos evidenciando la caracterización del usuario. Me preguntan, ¿cuáles son los 4 componentes de la estrategia G? Me lo está preguntando Chaguaní. Chaguaní me pregunta cuáles son los 4 componentes, yo le respondo, los 4 componentes, eso es otro tema de capacitación, pero yo le respondo, son componente TIC para gobierno abierto, componente TIC para servicios, componente TIC para gestión, componente TIC para seguridad y privacidad de la información. Estábamos enfocados en el componente TIC para servicios, en el logro de caracterización de usuarios. ¿Listos? ¿Más preguntas? Entonces, como ustedes supuestamente ya me enviaron sus correos, ¿sí? O me los pueden enviar por el chat al que estamos comunicados, aunque de pronto nosotros ya la gran mayoría de ustedes tenemos los correos, mas sin embargo, si no los tenemos y me los envían por el chat, yo puedo bajar de la base de datos todos los correos que ustedes me enviaron a esta videoconferencia y a vuelta, pues yo les envío los 2 archivitos que vimos, tanto el de Excel como el de PowerPoint. Les agradezco mucho de nuevo. Chévere, muchas gracias.